más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Gracias por acompañarme una vez más en este su programa Más cerca de Dios. Quiero que nos visites en nuestras diferentes redes sociales, las cuales aparecerán allí debajo de nuestra pantalla. Hoy quiero compartir contigo el tema que he titulado Volviendo en amistad con Dios. Y creo que es un tema bastante interesante y muy importante para estas generaciones que en realidad necesitan reconocer a Dios como lo prioritario en su vida. A Dios como lo único y verdadero que nunca falla, que nunca nos faltará y que nunca nos dejará. Sabes, en esta tierra existen muchas personas que nos rodean y que nos aman, y de veras que nos aman. Aún sin embargo, esas personas nos pueden fallar, nos pueden faltar, pero siempre quedará el Señor, el cual será nuestro abrigo, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Por eso es importante que cada día puedas construir una amistad con tu Padre Celestial, una amistad que será eterna, que no solamente será aquí en esta tierra, sino que la veremos en una mayor plenitud y expectativa de las cosas espirituales, cuando podamos irnos juntamente con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Así que hoy vamos a ir al libro de Job, capítulo 22. Job capítulo 22, versículo 21, dice la palabra: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y con ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra, y como piedras preciosas de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Bueno, esta es una palabra que se encuentra en el libro de Job y nos habla acerca de la importancia del ser humano de construir y edificar una relación de amistad con Dios. Ahora, esa relación de amistad se basa en ese temor reverente a Dios y a su palabra. Se basa en obedecer la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo: conocerán que son mis discípulos cuando se amen unos a otros y guarden mis mandamientos. Jesús mismo dijo que la importancia de guardar los mandamientos y la palabra de Dios en nuestros corazones y hacerla visible en la vida de los demás, eso nos ayuda a construir una amistad con nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cómo nosotros podemos volvernos a una amistad con Dios? Dice: vuelve ahora en amistad con Dios. Y el texto que leímos anteriormente dice: vuelve ahora en amistad con Dios. Y dice: y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Y pienso que cuando la Biblia habla de volvernos en amistad con Dios, es rendirnos y someternos a Dios y a su voluntad. Que estemos de acuerdo con Dios conforme a su plan y a su voluntad en nuestra vida. Y cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios y nos rendimos al plan de Dios para nuestra vida, entonces dice la palabra que en realidad tendremos paz. Porque cuando hacemos planes y construimos toda una serie de planes y de anhelos y deseos en nuestros corazones, pero que no provienen de Dios, estos no generarán paz en nuestra vida, no prosperarán los planes del hombre, al menos que Dios bendiga esos planes para poder ser prosperados. Entonces vemos que la palabra dice que de esta manera prosperaremos y tendremos un gran bien. Ahora, cuando vemos que
Dios dice, volvámonos en amistad con Él, está diciendo, ríndanse y sométanse al plan y a la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora, quiero leer esta nota que puse en mis escritos. Una de las cosas que más le tememos es a soltar nuestros sueños para realizar los sueños de Dios y de olvidarnos de nuestro futuro para ponerlo en las manos de Dios y que Él haga con nuestra vida lo que Él desee. Creo que uno de los temores que en realidad nos detienen para buscar a profundidad con Dios es renunciar a nosotros mismos, es renunciar a nuestros sueños, es renunciar a nuestros anhelos, es renunciar tal vez a muchas cosas que nosotros queremos hacer en nuestra vida y con nuestra vida que no van acorde a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Me sorprenden las palabras que dijo el apóstol Pablo cuando este mismo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es decir, Pablo se rindió a la voluntad de Dios y dijo, ya no viviré yo, ahora permitiré que Cristo viva en mí, que tome el timón de esta embarcación y que lo lleve mar adentro de acuerdo a su plan, de acuerdo a su dirección, de acuerdo a su propósito. Así que el apóstol Pablo lanzó todos sus sueños a las manos de Dios, todo su futuro lo puso en las manos de Dios y dijo, Señor, ya no quiero vivir más yo quiero que tú seas quien vivas en mí. Dale el control de tu vida a Dios. Y vea, cuando uno tiene el control de su televisor en la mano, ¿sabe? Uno pasa el canal que uno quiere y uno tiene el control en la mano y uno se detiene donde quiere, pasa donde quiere y ve el programa que quiere porque simplemente tiene el control en la mano. Pero cuando tú cedes el control y se lo entregas de pronto a tu hijo o de pronto a tu esposa que está a tu lado, acostado y viendo televisión y entregas el control, tendrás que sujetarte a que la persona que tiene el control es la persona que manda en ese momento sobre lo que quiere ver, sobre el entretenimiento que quiere tener a través de la televisión. Asimismo, pienso que es entregarle el control a Dios. Y sabe, habrán cosas que Dios nos mandará a hacer que tal vez no nos gusten. Y de pronto a los hombres que les gusta el deporte y les gusta ver deporte, en cambio la mujer le gusta ver otro tipo de programas diferentes. Y sabe, cambiar ese programa de deporte por un programa diferente es un lío porque tú no quieres ver eso, tú quieres ver lo que te agrada. Y cuando Dios toma el control, habrán cosas que no te agradarán, habrán cosas que Dios te mandará hacer para que tú las hagas, pero que van en contra a lo que tú deseas, a lo que tú sueñas, a lo que tú anhelas. Y es allí donde realmente nos rendimos a Dios, cuando le decimos, ¿sabes una cosa, Señor? Toma el control. Aunque haga pataletas, aunque llore, aunque me revuelque en el piso, Señor, pero haz tu voluntad en mi vida. Toma el control, haz con mi vida lo que tú quieras, deténla donde quieras, hazme ver lo que tú quieras, hazme oír lo que tú quieras, hazme entender lo que tú quieras. Y era lo que Pablo decía, ya no vivo yo, es decir, ya no me mando en mi propia vida, quiero que Dios gobierne mi vida, quiero que Dios tome el control de mi vida. Señor, te entrego mi futuro, te entrego mis planes, te entrego mis sueños para que cumplas tu voluntad en mi vida. Y sabe, cuando Juan el Bautista estuvo en la tierra, y ustedes saben que él fue el antecesor de Jesús y él preparó el camino para el Señor, pero cuando Jesús inició el ministerio y todos empezaron a decir, Juan, ahora Jesús se ve más grande y poderoso que tú, ahora él hace milagros y bautiza y hace muchas cosas, pero Juan el Bautista dijo algo que realmente estremece
estremece y debe estremecer al creyente. Y es que Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe, que yo disminuya para que Él crezca. Y creo que esa es una palabra realmente poderosa en el mundo espiritual, y es que debemos permitir que Dios crezca en nosotros. Debemos disminuir, debemos desaparecer de la escena para que Cristo pueda reflejarse en nuestra vida y glorificarse a través de nosotros. Juan tenía entendido que era necesario que su vida menguara y cada vez descendiera más para que Cristo y la vida de Cristo se levantara y fuera exaltado y glorificado sobre la tierra. Y lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde es que ir en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios es esa rendición de la que habla la palabra, es ese morir al yo, morir a la carne, morir a nuestros propios deseos. ¿Sabes? Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, Él tenía una naturaleza humana, y cuando vino sobre esta tierra y llegó el momento de estar en el huerto de Getsemaní, la noche, esa misma noche cuando fue arrestado y sabía todo el proceso que enfrentaría, todo el dolor que padecería a causa del pecado de la humanidad. Así que Él va al huerto de Getsemaní y le dice: Padre, si puedo pasar de mí esta copa, Señor, ayúdame y pásala de mí. Si hay otra forma de redimir a la humanidad que no sea ese camino de muerte, ese camino de la cruz, Señor, por favor, haz algo. Tú puedes librarme de la cruz, tú puedes librarme de esa muerte que me espera. Pero más sin embargo, a pesar de que Jesús le decía al Señor que para Él era angustioso lo que se le venía, el mañana que enfrentaría, Él dijo: pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. El mismo Jesús rindió su voluntad, rindió sus deseos, rindió sus temores y los puso en las manos de Dios y le dijo: Señor, haz tu voluntad en mi vida, por encima de lo que yo pienso, por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que deseo, haz tu voluntad en mi vida. Y allí vemos entonces cómo Jesús se rinde al Padre y le dice: Señor, estoy preparado porque ya rendí mi corazón y estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Ves? Si el mismo Hijo de Dios tuvo que rendir su voluntad al Padre, es importante que tú y yo revisemos quién es el que gobierna nuestra vida, quién es el que tiene el control de nuestra vida, quién es el que direcciona nuestra vida y el que nos está guiando para el futuro que nos espera en el Señor. Entonces vemos que muchas veces tememos y decimos: Dios mío, yo no soy capaz de enfrentar esas cosas que el apóstol Pablo, que Juan el Bautista, que el mismo Jesús enfrentó. Pero quiero decirte algo en este día: al menos que te rindas a la voluntad y al propósito de Dios, jamás te sentirás bien con tu propia vida. No tendrás paz, porque esa paz es la que da a hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos lo que queremos, cuando hacemos nuestra propia plan, cuando ejecutamos nuestra propia voluntad, habrá ausencia de paz por mucho tiempo en nuestra vida. Habrá ausencia de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y sabe, es importante que muchas personas que me están viendo de pronto tienen planes de crecer económicamente, de hacer muchas cosas en el área económica, y una de las cosas que el hombre siempre va a perseguir sobre esta tierra es la riqueza, el honor y la fama. Pero la palabra de Dios dice que es importante que nosotros crezcamos espiritualmente para que las demás cosas puedan venir por añadidura. Y tal vez tú no tienes paz con ese plan, tal vez tú no tienes paz con ese negocio, tal vez tú no tienes paz con esa decisión que estás tomando, y simplemente no tienes paz porque no es la voluntad
voluntad de Dios, porque no hace parte del propósito de Dios lo que estás a punto de hacer, la decisión que estás a punto de tomar, el negocio que estás a punto de firmar, no es la voluntad de Dios, y por eso hay ausencia de paz en tu vida. Y debes revisar esto ahora mismo y detenerte, y tal vez en estos momentos postrarte ante Dios y decir: Señor, si esta ausencia de paz es porque estoy a punto de cometer un grave error y estoy a punto de cometer una locura, Señor, te pido que me ayudes a cumplir el propósito de Dios en mi vida y que se haga tu voluntad y no la mía. Hoy te digo, entrégale el control al Espíritu Santo. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo anhela celosamente guiarnos a la voluntad y al propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos acerca de que tenemos incierto, ¿verdad?, los planes de Dios y no sabemos si nos va a ir mal o nos va a ir bien, Jeremías 29:11 habla acerca de los planes de Dios. Y vea, jamás alguien que se rinde a los pies del Señor y le pone su vida a sus pies y le dice: Señor, haz tu voluntad en mi vida, quedará avergonzado, quedará fracasado o quedará realmente derribado. Porque la palabra dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los planes y los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de paz, óyeme bien, planes de paz y bienestar, y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ahora miremos esta escritura y sabe, yo quiero volverla a leerla porque te la quiero nuevamente repetir, porque es importante que entiendas que cuando tú te rindes al Señor, Dios ya tiene un plan específico para tu vida, y ese plan específico de Dios para tu vida es un plan que te dará paz y bienestar, y que nunca Dios permitirá que dentro de su plan tengas calamidad y un futuro destruido, un futuro de miseria, un futuro de dolor ni de amargura. Todo lo contrario, a pesar de que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y la voluntad de Dios realmente es perfecta como dice su palabra, habrá momentos y existirán momentos de dolor, de prueba, de dificultades, pero de todas ellas nos sacará el Señor en victoria. Es decir, mientras estemos al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, el Señor peleará por cada una de nuestras batallas. El Señor se hará cargo de nuestra vida. El Señor se hará cargo de todo lo que necesitamos y de todo lo que realmente necesitamos en este mundo. Y Él dice: porque mis planes y mis pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de paz y de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¡Qué promesa tan maravillosa! El Señor te dice: vuélvete en amistad conmigo, ríndete, ya no sigas peleando contra mi voluntad, ya no sigas luchando contra mi propósito, porque tarde que temprano el Señor te vencerá. Y entre menos tarde le abras la puerta y le entregues el control al Señor, serán menos las temporadas de angustia, de zozobra, de desesperanza que habrán en tu vida, porque el Señor te dará paz. Una vez Jesús rindió su voluntad en Getsemaní, tuvo paz para continuar, hacia la cruz. De igual manera, el Señor te dará esa paz y te dará esa fortaleza que necesitas, y te dice: yo tengo preparado para ti un futuro, y no es cualquier futuro, es un futuro lleno de esperanza. Es decir, que la esperanza es realmente esa virtud que tenemos los seres humanos como fruto del Espíritu, que nos hacen creer que cada promesa que Dios nos dio se cumplirá en nuestra vida. Y un futuro lleno de esperanza es realmente lo que necesitamos en estos momentos. No sé cuántos de los que me están viendo no
pueden visionar un buen futuro en sus vidas. Tal vez sientes que tu futuro no sabes si ya eres una persona adulta y dices, yo no sé qué va a pasar conmigo cuando ya no camine bien y no vea bien y ¿quién me va a cuidar? Tal vez tus hijos se fueron, están lejos, están en otros países, están en otras ciudades muy lejos de ti y sientes que no sabes qué va a ser de tu futuro. Hay otros que son más chicos y dicen, yo no sé qué va a ser de mi futuro, no tengo dinero para entrar a una universidad, no tengo dinero para estudiar, no sé cómo me voy a preparar, pero quiero que sepas algo, si tú rindes tu voluntad a Dios, seas adulto, seas joven, seas niño y rindes tu voluntad a Dios, yo te puedo asegurar que tu futuro está seguro en las manos de Dios, que no tendrás temor del mañana y no tendrás temor del futuro, porque el Señor acomodará todas las piezas para que cuando llegue tu vejez, cuando llegue tu mañana, todo esté disponible y dispuesto para todo lo que tú necesites. Es decir, que Dios se encargará de cubrir cada situación, cada necesidad, de acuerdo a su plan y a su propósito para nuestra vida. Ahora, debemos estar de acuerdo con Dios y su palabra. Y sabe, Amós capítulo 3 versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y sabes, necesitamos estar de acuerdo con Dios. Necesitamos ese poder de acuerdo. Y solamente podemos caminar con alguien si estamos de acuerdo. Y sabe, en Génesis 5:24, la palabra de Dios dice que no caminó con Dios y no fue hallado entre los hombres porque Dios se lo llevó. Y mire, la palabra dice que Enoc caminó con Dios con un temor reverente y una obediencia absoluta. Es decir, que él rindió tanto su vida a Dios, que tal vez Dios no quiso que se contaminara en esta tierra y decidió llevárselo, desaparecerlo de la faz de la tierra. Y eso significa que cuando tú caminas de acuerdo con Dios, Dios se complace, Dios se agrada. Es olor fragante para Dios la obediencia, es olor fragante para Dios la rendición. Cristo Jesús se rindió y cuando Él se rindió, la voluntad del Padre pudo hacerse en Él. Y por eso hoy en día estamos tú y yo escuchando su palabra porque Él un día decidió rendirse. Jesús decidió rendirse. Jesús no retrocedió en Getsemaní. Jesús no dijo, lo siento Padre, no puedo con esto. No, Él dijo, haré tu voluntad. Y por haber hecho su voluntad en la cruz del Calvario, con su sangre derramada, ganó a la iglesia. Es decir, el fruto de su aflicción fue haber ganado la iglesia, de la cual hoy tú y yo hacemos parte, y todos aquellos que se quieran unir a esta gran revolución de Dios sobre la tierra. Y sabes, es importante estar de acuerdo con Dios y vivir en común acuerdo con Él. Y también debemos entender que debemos considerar lo demás de esta vida como algo de menor valor que Dios. Y hay muchas personas que sus riquezas, sus posesiones, sus títulos, su trabajo tiene un mayor valor que Dios. Y quiero decirte algo, si tú te rindes a Dios, una de las cosas que tendrás que rendirle en tu vida son aquellos ídolos que hay en tu corazón. Es decir, aquellas cosas que le roban la gloria a Dios, aquellas cosas que se convierten en algo más grande, más sagrado en tu corazón que Dios. Y no debe existir algo mayor en tu corazón que Dios, porque Él dice en Santiago 4:5, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y sabes, el Espíritu Santo es celoso cuando ponemos a algo o a alguien en
en nuestro corazón y lo sentamos en el trono donde debe ir sentado Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay muchas veces donde ponemos cosas o personas en el lugar que le corresponde a Dios. Tienen nuestra mayor atención, tienen nuestro mayor tiempo, tienen nuestra adoración, nuestra adulación. Y Dios, que es el Todopoderoso, quien dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz y redimirnos, hacernos salvos y disfrutar de toda esa buena vida que Dios tiene para darnos, lo hacemos en un segundo plano y en un segundo lugar. Y dice la palabra, el Espíritu nos anhela celosamente y Él es celoso y quiere que sepas que Él te cela con celo santo. Es decir, que todo aquello que le robe el primer lugar a Dios se convierte en objeto del Espíritu Santo para derribarlo en tu vida, porque Él es un Dios celoso y nos cela porque nos ama y nos cela porque realmente quiere que solo seamos para Él, que vivamos para Él, que andemos y caminemos y hablemos para Él, que todo lo que hagamos en función de Él, de su palabra, de su reino, estableciéndolo en esta tierra como Él ha dicho que se haga. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, vengan a la voluntad de Dios y hagan una maravillosa amistad con el Padre, y de esta manera conocerán más a profundidad el corazón de Dios en sus vidas. Vamos a orar en esta hora. Padre, te doy gracias por todos aquellos, Señor, que nos escuchan y nos ven. Oro para que en el nombre de Jesús les ayudes a quitar todo temor de su corazón, a entregarte sus vidas, a rendirte sus voluntades, sus planes y sus propósitos. Oro, Señor, para que cada uno de ellos pueda entender que tú anhelas celosamente y que tú deseas que cada uno de nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, de acuerdo al plan y al propósito que tú tienes para nosotros. Padre, te pido que bendigas a cada persona y oro por aquellos que tienen temor de rendirse al Señor. Oro por aquellos que dicen: yo no soy capaz de hacerlo, no tengo la valentía para hacerlo, pero el Señor te dice: yo te daré fuerzas, yo te daré valentía y yo te daré lo que necesitas para hacer la voluntad mía en tu vida. Padre, te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en gran manera y recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales. Y si esta palabra te habló en este día, puedes compartirla con tus amigos. Tal vez hay alguien que necesita esta palabra y tú puedes ser ese instrumento de Dios para enviarle esa palabra y que pueda oír el mensaje de Dios para su vida. Nos vemos en una próxima. Dios te bendiga.